Hola, bendiciones. Bienvenidos a este segmento, La Suma de su Palabra. Hoy tengo el privilegio de volver a compartir una palabra con usted de bendición de parte de Dios. Y le he titulado esta palabra El lenguaje del Espíritu. Y quiero que pongamos bases en la palabra, yéndonos al libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 23 al 27. Ahí vamos a estar dando lectura para comenzar en este día esta enseñanza. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y esta tiene título acá en la escritura, Jesús calma la tempestad. Es un pasaje bastante conocido, una historia bastante, desde que éramos pequeñitos nos la enseñaba con el franelógrafo en la escuela dominical. Pero que tiene verdades hermosas para compartir. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta palabra la podemos ver también en el libro de Lucas. Tengo por aquí la cita bíblica. En el libro de Lucas, capítulo 8, mismo capítulo 8 de Lucas, pero del 22 al 25. Leamos cómo contó Lucas esta historia. Lucas capítulo 8, del 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con los discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Bueno, pues yo le he titulado el lenguaje del Espíritu. Una cosa para notar bien importante cuando leemos este pasaje es que el Señor fue quien los mandó a montarse en la barca y les dijo, pasemos al otro lado. Ellos estaban del lado de Galilea y fueron a la tierra del Gadareno, cruzando el lago de Galilea, o el mar de Galilea, como le llamaban en aquel tiempo. Lo interesante es que hay un sentido espiritual, una verdad eterna mayor que solamente el movimiento o desplazamiento geográfico en una barca de un lado del lago al otro. Y es ese llamado espiritual que nos hace Dios en la Escritura en este momento, y es el de crecer, el de ir a una mayor dimensión, el de aprender por el Espíritu a anteponernos ante las circunstancias y vivir una vida de fe, una vida productiva, una vida de frutos en Dios. En este pasaje usted va a darse cuenta que Jesús se durmió mientras ellos experimentaban una grande tormenta, a tal punto que ellos, que eran pescadores profesionales, que habían estado en medio de este lago, de este mar, múltiples veces, no era un escenario desconocido para ellos, no era que ellos estaban exagerando la situación. Ellos habían visto muchísimos malos tiempos y estaban tan atemorizados que ellos pensaron literalmente que morirían. Y les llamó la atención que Jesús, en medio de su grande tempestad, Jesús estaba con tanta paz que estaba dormido y no se daba cuenta de ellos. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que le decimos como los discípulos al Señor, ¿no ves que me estoy hundiendo? ¿No ves que nos hundimos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Señor, ¿cómo es posible que estés durmiendo mientras yo estoy
pasando un momento de dificultad, a punto de morir. ¿Cómo es posible que no te des cuenta de lo que está sucediendo en mi vida? ¿No estás escuchando mi oración? ¿No estás teniendo tu oído presto a mi clamor? Es lo mismo que pasa con la oración que está en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Habacuc está hablando con Dios de parte del pueblo y le está diciendo, ¿no ves mis lágrimas? ¿No ves que mis enemigos toman ventaja? Clamo y no me oyes, no me estás escuchando. Todas estas son inquietudes del alma. La lección anterior aprendimos acerca de la diferencia entre huir y refugiarse. Cómo el alma se huye, pero el espíritu se refugia. Hoy estamos añadiendo a esta palabra un nivel mayor y estamos viendo cómo es el lenguaje del alma y cómo es el lenguaje del espíritu. Y cómo usted podrá decir, bueno, esos eran los discípulos o ese era Habacuc. No, todos, incluyéndote a ti y a mí, tenemos estos dos lenguajes en nuestra vida. Igual que los discípulos allí expresaron su inquietud del alma, pero también expresaron luego su regocijo y su gratitud a Dios por lo que había hecho. Igual Habacuc comienza siendo un inventario de todas las dificultades que están viviendo. Las ovejas han sido quitadas de las majadas, no hay ganado en los establos, no hay fruto en la vid, no hay uvas, no hay aceitunas, están pasando un momento de hambruna, de dificultad, están siendo sitiados, abandonados, los enemigos vienen y los destruyen. Está haciendo un inventario de todas esas cosas, pero allí es una palabra hermosa que trascendió no solo el escenario de Habacuc, sino que es mencionada en Hebreos por los apóstoles diciendo, el justo por la fe vivirá. Eso no lo dijo el escritor de Hebreos por primera vez, lo dijo Habacuc en su libro, después de haber experimentado un diálogo tan abrumador delante de Dios, en angustia. Él dijo, yo entiendo que con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. He entendido que el único camino para un creyente es el camino de la fe. Entonces aquí vemos a Habacuc que está, ¿qué haciendo? Está hablando las inquietudes del alma. Porque el alma siempre hablará de sus miserias. Mas el espíritu siempre habla lo que oyó de Dios en la eternidad. ¿Quién conocerá el espíritu de Dios si no, quién conocerá a Dios si no su espíritu que lo sondea hasta lo más profundo? ¿Quién conocerá al espíritu del hombre o al hombre si no el espíritu del hombre que está en él? Pero el espíritu de Dios vive en mi espíritu y por eso las cosas que oído no, que ojo no vio, que oído no oyó ni han subido al corazón del hombre, han sido reveladas por su espíritu a cada uno de nosotros para que conozcamos su voluntad, su designio y su palabra, para que podamos ser guiados por ese espíritu a toda la verdad de Dios. Entonces el alma siempre hablará de sus miserias. Por eso el alma termina en murmuración, en queja. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? Quejarse. Y usted dirá, ay, este pueblo que siempre quejándose. Pero usted y yo también lo hacemos. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado delante de Dios en las circunstancias? ¿Cuántas veces no hemos hablado queja en vez de fe? ¿Cuántas veces no hemos hablado en contra de lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Porque hemos sido negligentes a la hora de creer. Hemos sido negligentes en que sea el espíritu quien hable y no el alma. Es el mismo escenario de tantos hombres y mujeres en toda la historia, tanto de la escritura como del mundo antiguo y el actual. Es tu historia y es también la mía. Es la historia del salmista, como dice en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra abatir viene de la raíz catástrofe. Esa palabra que usa el salmista en el Salmo 42 de abatir. ¿Por qué te abates, alma mía? Está diciendo, mi alma ha entrado en una catástrofe. Mi alma está de momento en una catástrofe. Mira lo que significa hundir, destruir, derribar.
es cuando todo entra en caos. Mi alma está en caos, Señor. Mi alma está abatida. Pero ese lugar de caos, ese lugar de abatimiento, ese lugar de catástrofe es el escenario perfecto para el Dios de la resurrección levantar los huesos secos en el valle. Es el lugar perfecto para el Dios de resurrección levantar las cenizas del polvo. Por eso es que el caos es el lugar donde Dios te entrena a ti y a mí para gobernar el alma por el espíritu. A que ya no seamos inclinados a dejar que el alma siempre sea la que habla, siempre sea la que coordina, siempre sea la que opine, siempre sea la que se queje, siempre sea la que enumere todas las desgracias o las miserias, sino que sea el espíritu, el profeta, que profetice una palabra de Dios, que haga que los huesos se levanten, que la vida regrese y que todo lo que Dios ha dicho tenga cumplimiento en nuestra vida. Mire si es así, que en la Escritura dice que en el principio las tinieblas cubrían la tierra, había caos, pero en las aguas se movía el Espíritu de Dios trayendo vida, resurrección, trayendo orden, creando, trayendo la luz, separando las tinieblas de la luz, separando los cielos de arriba de los de abajo, las aguas, trayendo todo lo que germina, lo que se reproduce, lo que trae la vida en su semilla. Todo lo hermoso que Dios comienza, también lo comienza en medio del caos. El alma siempre pregunta, mas el espíritu es quien tiene las respuestas. Si tu alma pregunta algo en un escenario, haz que tu espíritu sea quien responda, pero que no responda lo que el alma quiere oír, que responda lo que el cielo ha hablado. Aun cuando la vida parezca confusa, el justo siempre espera la liberación y la salvación de Dios. Así hizo Mardoqueo. Se acercó a Esther y le dijo, Esther, ¿quién sabe si para esta hora tú has nacido y has llegado al reino? Pero tranquila, Esther, si tú crees que es demasiado este asunto para ti, si tú crees que tu vida es demasiado valiosa, si tú no crees que vas a poder obtener el respaldo de Dios en este asunto, tranquila, Esther. Respiro y ayuda llegará al pueblo por otro lugar, porque Dios nunca nos abandona. Esa es la actitud de un creyente. Esa es la actitud de alguien que habla el lenguaje del Espíritu. Por tanto, no pelees la soberanía de Dios, más bien pelea la buena batalla de la fe. Mira lo que dijo Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Los orgullosos confían en sí mismos, mas los justos viven creyendo en la fidelidad de Dios. La palabra fe solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y su traducción es la palabra emuná. Es la raíz hebrea de la palabra fe, es emuná. Recuérdese que para los judíos la palabra fe era fidelidad. Por eso la palabra fe es así como solamente fe, solamente aparece 2 veces en emuná. Y una de ellas es en Habacuc, capítulo 2. Todas las demás veces aparece como fidelidad, porque para los judíos la fe y la fidelidad es lo mismo. Por eso es tan hermoso cuando usted puede reemplazar la palabra en hebreos de fe por fidelidad. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted lo reemplaza como un hebreo, diría, es pues la fidelidad de Dios, la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que aún no he visto. Es su fidelidad, como hizo Sara. Dice que Sara llevó a Dios a la corte y lo juzgó y lo halló fiel. Y cuando lo halló fiel, recibió fuerzas para concebir. Esta palabra emuná significa firmeza, constancia, fidelidad, honestidad, responsabilidad, estabilidad y verdadero. Eso es lo que significa el justo por la fe vivirá. El justo por la firmeza vivirá. El justo por la constancia vivirá. El justo por la
honestidad vivirá. El justo por la responsabilidad vivirá. Pero no es la justicia suya, no es su honestidad, no es su responsabilidad, no es su constancia, no es su firmeza. Es por la firmeza de Dios, por la constancia de Dios, por la fidelidad de Dios, por la honestidad de Dios, por la responsabilidad de Dios, porque Él es verdadero. Tú puedes vivir porque Dios es fiel. Tú puedes vivir porque confías en la fidelidad de Dios. Porque Dios es firme, Dios es honesto, Dios es responsable, Dios es estable. No hay sombra de variación, no cambia, no se muda. Dios es verdadero. Él es responsable. Dije y no haré. Prometí y no cumpliré. Él es verdadero. No soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para mentir. Sus manos son firmes, no tiemblan. La palabra vivirá en este versículo de Habacuc 2:4 es la palabra en hebreo shahaya. Y shahaya significa algo que continúa, que pasa y sobrepasa, que mantiene con vida, que sustenta la vida, vivifica, preserva la vida, restaura la vida, te hace crecer. Es decir, el justo, por la firmeza de Dios, continuará viviendo. El justo, por la honestidad de Dios, preservará su vida. El justo, por lo responsable que es Dios, seguirá creciendo. Sus pasos han sido como la luz de la aurora, irán en aumento hasta que el día es perfecto. Revive de la enfermedad, revive del desánimo, no te deja desmayar, te levanta de la muerte. El que quiera vivir en estos tiempos y trascenderlos, porque son tiempos difíciles los que vivimos y experimentamos, para algunos más que para otros, naciones totalmente en crisis económicas, crisis políticas, crisis en el mundo de la educación, tanto en la casa, crisis en la familia, en el matrimonio, en la identidad de los hijos, crisis en todas las esferas habidas y por haber. Sin embargo, en este tiempo, tú y yo somos justos, hemos sido justificados en Cristo Jesús para buenas obras, para mostrar al mundo que por la fe podemos vivir y triunfar, que podemos enfrentar cualquiera que sea el escenario y sobreponernos, porque Dios es quien nos guarda, quien nos sustenta. No hay otra manera de vivir para el justo. El justo necesita vivir y caminar en fe. A tal punto que ni siquiera podemos honrar a Dios si no creemos. Nuestra fe lo honra y lo agrada. ¿Qué significa retroceder? Porque ahí dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Qué significa retroceder? Esta palabra viene de la misma raíz de pecado y de apostasía. Cuando alguien dice que es un apóstata, que apostató la fe, lo que está diciendo es esa persona se retractó, retrocedió. Cuando alguien retrocede, se está encogiendo, se encoge. Es como cuando esa tela mala que usted lava y le servía, era su talla, le quedaba perfecto, daba en el blanco, porque eso es lo que es pecado, no dar en el blanco, es perder el target, no llegar a la meta, no dar en el lugar correcto. Ese tenía su talla perfecta, pero una vez que nos retrocedemos, que nos retractamos de nuestra confesión de fe, es como meter esa ropa mala a la lavadora y cuando la sacamos así de pequeñita, se encogió, ya no da la talla, ya no da la medida de la fe, ya no da la medida de la justicia, ya no da la medida de lo que Dios nos ha llamado a hacer en el propósito. Retroceder es regresarse atrás al pasado, es retractarse de lo que habíamos dicho, es cambiar nuestra confesión de fe por una confesión de queja, de murmuración,
de duda, de maldición, es maldecir, es hablar mal de lo que Dios está haciendo, es hablar mal de nuestros hijos, es hablar mal de nuestro matrimonio, es hablar mal de nuestras finanzas, es reducirnos en tamaño. Por tanto, todos nuestros enemigos se ven gigantes porque nosotros somos los que nos hemos puesto pequeñitos. Porque cuando uno cree en fe, se crece. El gigante sigue del mismo tamaño, no es que se encogió Goliat, es que David en su confesión de fe se ha hecho grande y ahora el gigante es solamente un obstáculo entre él y el propósito divino. Y hay una espada en su mano, la espada del Espíritu, que corta la cabeza de aquellos que nos hacían dudar. Retroceder significa cobardía, claudicar, ser temeroso, entrar en pánico. Eso no es lo que Dios nos ha llamado. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mas los creyentes que Dios respalda, ¿quiénes son esos creyentes que Dios respalda? Son los que están llenos de denuedo, como dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Los violentos, esa palabra violentos que arrebatan en el reino, es la palabra viastes, que significa valiente, decidido a perseguir. Con mi Dios, ¿qué? Asaltaré muros. Con mi Dios tomaré las ciudades, tomaré el botín. Esos que están decididos a perseguir, a tomar todo lo que Dios tiene con su nombre. Esa palabra significa asertivo, decidido, convencido, con una convicción, con una valentía, con un denuedo, que nada ni nadie puede detenerlos. Un creyente debe vivir persuadido por la fidelidad de Dios y con una fuerte convicción que Dios lo guía, que Dios lo capacita para actuar. No es su propia prudencia, no es su propio conocimiento, sino guiado por la revelación del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Yo te invito hoy que pongas en práctica el principio de los lenguajes del Espíritu. No dejes que tu alma se dé rienda suelta a hablar todo lo que ella ve, toca, siente, palpa o percibe o prueba. Deja que no sean los sentidos humanos solamente los que te dan un reporte de lo que está a tu alrededor. Deja que el alma tenga su reporte de lo que puede ver, pero no te quedes ahí. Haz que el Espíritu abra los ojos del entendimiento para que veas que son más los que están contigo que los que están en contra tuya. Para que el siervo del alma esté bajo el gobierno del profeta del Espíritu y diga: Señor, hay más que están conmigo que los que están en mi contra. Yo no vivo simplemente por lo que dicen las noticias. No vivo de acuerdo solamente a lo que dicen los gobernantes de mi nación. Yo vivo de acuerdo a lo dicho de tu boca. Esa palabra eterna que puede traer vida cualquiera que sea el lugar y el momento que yo vivo. Así que te animo a hablar lo que Dios ha dicho, que Dios pueda escucharse en tus palabras. Qué hermoso cuando Dios se escucha en tus palabras. Jesús iba caminando, y con esto termino, Jesús iba caminando con sus discípulos y había una mujer cananea que lloraba y gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Y esta mujer le pedía a Dios, a Jesús, que liberara a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Yo he venido, el pan, la liberación es para los hijos, y yo he venido a la casa de Israel. Porque eso era lo que todos pensaban en ese momento, que solo había venido a la casa de Israel. Pero allí se iba a revelar la verdad más eterna y más hermosa, y es que la salvación era para Israel y para todo el mundo. Y esta mujer no calificaba según lo que muchos creían, porque ella no había nacido en Israel, era una mujer extranjera. ¿Y sabes lo que ella hizo? Ella sí conocía la palabra. Ella la conocía entera y le dijo al Señor: aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Yo sé que la ley dice que aunque tú has bendecido al pueblo de Israel, tú has bendecido a los huérfanos,
a los extranjeros y a las viudas. Yo sé que tu palabra dice que tú le dijiste a tus hijos de Israel que cuando cosecharan el campo dejaran espigas para los huérfanos, para las viudas y para las extranjeras. Que allí Boaz cubrió con su manto a una extranjera que era moabita y ella también se hizo parte de la herencia. Ella lo que estaba diciendo era: yo conozco tu palabra. Y Jesús se volteó y dijo: no he visto ni siquiera en Jerusalén tanta fe como en esta mujer. ¿Sabes por qué se volteó? Porque Dios se oyó en las palabras de ella. Haz que el 2023 Dios se escuche en tus palabras. Dios te bendiga. Será hasta una próxima edición de la Suma de su palabra. Bendiciones, shalom. Hasta otro momento que nos encontremos y será pronto.